Iniciamos la semana pasada un estudio acerca del gobierno de la Iglesia. Un estudio que se va a prolongar por varias semanas y en los que también vamos a tener la colaboración de Bernard Koster y de David Burr. Es un estudio realmente importante. Y empezábamos la semana pasada en la introducción, empezamos haciendo énfasis en que la Iglesia no es una organización. La Iglesia era un organismo y marcábamos esa diferencia en lo que consistía. Y es que un organismo, hermanos, es varios miembros con distintas funciones que forman ese organismo que tiene vida propia y, por supuesto, un objetivo. Un organismo es algo con vida. Referido a la Iglesia y con el ejemplo bíblico que nos da la palabra del Señor, un organismo es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo de qué está compuesto? De miembros, pero esos miembros, hermanos, tienen una función específica. Y todos ellos le dan vida a ese cuerpo. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo mismo, de la Iglesia local. Y Cristo es la cabeza que dirige todo, coordina todo ese cuerpo. No se forma parte de ese cuerpo por voluntad propia, sino que Cristo ha pagado con su propia vida el precio para que nosotros, los que creemos en Él, los que le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, podamos formar parte de Él. Pero es Él quien añade a la Iglesia. ¿Recordáis lo que dice Hechos capítulo 2, cuando después del mensaje de Pedro, aquellas personas dicen, ¿y qué haremos ahora, no? Y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Y dice que fueron añadidos a la Iglesia 3.000 personas. Fueron añadidas por el Señor. Nosotros no es algo que podamos decidir pasar parte de la Iglesia. Nosotros podemos aceptar lo que el Señor nos ordena, de darnos cuenta de que somos pecadores y arrepentirnos. Y en ese arrepentimiento, sin arrepentimiento, ¿no vale? Arrepentiros y bautícese cada uno para perdón de los pecados. En ese arrepentimiento, el darnos cuenta que estamos perdidos y arrepentirnos, nuestra vida tiene que cambiar a partir de ahí. Y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, es entonces cuando somos añadidos a la Iglesia por Él. ¿Y para qué somos añadidos? ¿Para qué Dios nos añade a la Iglesia? ¿Es un capricho el que nos juntemos aquí? ¿Es un club para que lo pasemos bien? Lo pasamos muy bien. Pero ese es el objetivo. No, mis queridos hermanos. Hay un objetivo, y el objetivo es la edificación. Hay una meta, hay un objetivo, que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Y los miembros que forman ese cuerpo se reúnen como iglesia para la edificación. Pero para la edificación, repito, ¿qué clase de edificación? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida, ese es el nivel de santidad que Dios requiere de cada uno de nosotros. Por eso decía que no debemos de conformarnos, hermanos, porque ponemos freno nosotros a ese crecimiento. Ese es un objetivo de la Iglesia. Bien, ahora la Iglesia tiene también otro gran objetivo, y es el testimonio. Dice Pedro que nosotros, la Iglesia, somos linaje escogido, real sacerdocio. Nos está poniendo el Señor lo que ha hecho el Señor de su pueblo, ¿eh? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, todo eso somos, pero con un objetivo, miradlo bien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, hermanos, nosotros que en otro tiempo no éramos su pueblo, que vivíamos en tinieblas, en oscuridad, pero que ahora somos pueblo de Dios, nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia de Dios, pero que ahora sí la hemos alcanzado, somos los encargados de transmitir ese mensaje, ese testimonio. Y también dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, le dice que si alguno está en Cristo, si habéis nacido de verdad, pues somos nueva criatura. ¡Ay! Somos nueva criatura. El Señor no nos ha reparado, que necesitamos mucha reparación, porque estamos un poquito... Pero no ha hecho eso el Señor con nosotros. Nos ha hecho nueva criatura. Hay algo nuevo dentro de nosotros, y es nuevo. Eso no es una reparación, no es una chapuza, hermanos. Es nuevo. De tal manera que dice, las cosas viejas pasaron.
dejar atrás el pasado. Eso pertenece a la historia. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, sin excepción, son hechas nuevas. Ahora dice, y todo esto proviene de Dios. Mirad, proviene de Él, no de nosotros. ¿Quién nos reconcilió? Nos reconcilió, hermanos. El pecado rompía la relación con Dios. Dice que Él nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, por el sacrificio de Cristo que hace un momento recordamos en la cruz del Calvario. Ahora, ¿para qué nos ha reconciliado? Dice que nos dio a nosotros, a los que reconcilió por medio de Cristo. Ahora ya estamos en paz con el Señor, tenemos relación con Él, porque Cristo ha pagado esa deuda. A vosotros, a nosotros, nos encarga ahora el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿a quién? A nosotros que hemos sido reconciliados con Él, nos encargó la palabra de la reconciliación. Mirad qué cosa más grande añade el apóstol Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Cuando nosotros hablamos, hermanos, hablamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo hablase por medio de nosotros. ¿No es grande? ¿Sabéis lo que es un embajador, no? Es un representante. Decíamos antes, aquí no está el reino de los cielos. Pues si no, no se llamaría reino de los cielos, se llamaría reino de la tierra, digo yo, porque estamos en la tierra. Pero nosotros somos los embajadores del reino de los cielos. Nosotros que somos peregrinos aquí somos los embajadores. Nosotros que hemos sido rescatados de la condenación y se nos ha dado vida eterna, se nos ha dado ciudadanía en el reino de los cielos, ahora somos peregrinos en la tierra, pero como embajadores del reino de los cielos, embajadores de Dios. Y el embajador representa al país, eso lo sabemos todos, lo que representa un embajador. Pues nosotros representamos a Dios mismo, hermanos, de tal manera que dice que cuando nosotros predicamos la palabra y anunciamos el ministerio de la reconciliación, es como si Dios mismo rogase a través de nosotros. Así que cuando damos testimonios y nos desechan, no nos desechan a nosotros, desechan a Dios mismo. Muchas veces sentimos vergüenza, pero hermanos, a quien están desechándonos a nosotros es a Dios, que está hablando a través de nosotros. Pues ese es otro de los objetivos de la Iglesia. La Iglesia tiene entonces dos grandes objetivos: el crecimiento espiritual, la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Cuidado. Nuestra meta es ser como Cristo, ni un poquito menos. Y hacia ahí tenemos que luchar y tenemos que caminar hacia esa santidad y el testimonio. Bien. Luego entonces este organismo tiene unos objetivos, estos dos objetivos que estamos diciendo. Y para que se puedan cumplir, para que se pueda conducir a la Iglesia, a este cuerpo, hacia estos objetivos, son necesarios líderes en la Iglesia. Defino líder, porque es una palabra que literalmente no está en la Biblia, pero sí su significado. Líder quiere decir conductor, el que conduce. Y en este sentido, sí, esta palabra sí está en la Biblia. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento vemos que el Señor levanta líderes para conducir a su pueblo, que era Moisés. Un líder, un conductor. Ahora ese nombre es genérico. Luego ya hablaremos concretamente de los nombres que para la Iglesia da la propia palabra de Dios. Pero ahora lo estamos generalizando y decimos los líderes. Aquellos que tienen que conducir al pueblo hacia esos objetivos son imprescindibles, son necesarios. Yo quiero presentar en esta mañana, ese es el tema de hoy, el segundo estudio está referido a la necesidad de los líderes para que podamos comprenderlos. Y lo vemos como Moisés fue ese líder que Dios levantó para sacar al pueblo de Egipto. Y luego, y es muy importante, por causa de su pecado, es importante que veamos que cuando Dios pone a alguien, también lo quita. Y le impide aquello para lo cual Dios considera que ya no es digno. Dios levanta a Moisés, pero por causa del pecado le impide que sea él el que llegue a la tierra prometida. Y levanta luego a Josué. Y Josué es el encargado de entrar, cuando muere Moisés, de llevar el pueblo hacia Canaán.
y establecerse allí. Ese es el segundo líder. Bueno, pues hay un periodo en la historia del pueblo de Israel que evidencia de forma muy clara la necesidad de los líderes, y ese es el periodo de los jueces. Precisamente cuando Josué muere, el pueblo ya está en la tierra de Canaán, ya están establecidos, se han repartido, las tribus han repartido las tierras. Es como si dijera, ya hemos alcanzado el objetivo, ya no necesitamos nada más, y el pueblo se relaja. Y el pueblo empieza ya a ir cada uno a la suya, empieza a haber un bastante individualismo. Durante el periodo de los jueces, la característica más importante que se da en el pueblo es una frase que aparece en 2 ocasiones en el libro de Jueces, y es ese versículo que dice que cada cual hacía lo que mejor le parecía. Traducido eso en una traducción mucho más literal, podría ser: cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Y podemos pensar, hombre, pues claro, ¿qué voy a hacer yo? Cada uno tiene que hacer lo recto delante de sus ojos. ¿A que nos parece razonable y lógico? ¿O qué haces tú, hermano? ¿Tú qué haces? Cuando te proponen hacer algo, me parece bien, lo hago, pero lo haces porque te parece bien, si no, no lo haces. Hacemos lo recto delante de nuestros ojos. Y es que estamos ya tan acostumbrados a eso, que si alguien me dice lo contrario, digo, pero ¿tú qué me estás diciendo? Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo voy a hacer yo eso que tú dices, no? Pues eso es lo que hacía el pueblo. Hacían lo recto delante de sus ojos. Y Dios les había dicho, terminad con todos los cananeos, exterminarlos a todos. Y ellos dijeron, ya estamos aquí, ya hemos tomado posesión de la tierra, nos respetan, son nuestros vecinos, ahora son nuestros vecinos los cananeos. Ya no hace falta que los exterminemos, estamos conviviendo con ellos. Y empiezan a confraternizar con los cananeos. A ellos le parece bien. ¿Qué hay de malo? ¿Por qué vamos a acabarlos? Pobrecitos, los vamos a amar. Y los vamos a amar, hermanos, hasta tal punto que vamos a establecer vínculos matrimoniales. Y establecen vínculos matrimoniales. Dios lo había prohibido, pero a ellos les parece bien. El amor de Dios, hermanos. Oh, ¿cómo va a querer Dios? ¿Y sabéis qué pasa? Que empiezan a rendir culto a Baal. Celebran el culto a Baal. ¿Y sabéis qué más pasa? Que ese individualismo los presenta delante de sus muchos enemigos, porque Israel, no lo olvidemos, eran invasores. Habían invadido la tierra de Canaán y tenían muchos enemigos. Allí mismo, los propios cananeos y muchos de los pueblos cercanos, que los veía como un pueblo invasor, al que respetaban por la fortaleza que había mostrado. Pero ahora resulta que esos pueblos los empiezan a ver débiles. En ese individualismo se debilita el pueblo y dan una imagen de debilidad. ¿Y sabéis qué ocurre? Pues que vienen los invasores. A la que los ven débiles, ya no les tienen miedo. Los invaden, los someten, les quitan sus propiedades, les quitan su cosecha y lo pasan de mal. Lo pasan muy mal, mis queridos hermanos. Sufrieron mucho en esa situación. Y entonces cuando lo pasan tan mal, cuando tienen hambre, cuando todo está yendo mal, se acuerdan de Dios y se acuerdan que han pecado. ¡Ay! Señor, nos arrepentimos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios levanta un líder en el pueblo que los liberta de esa situación. Y el pueblo vuelve a ser prosperado. Cuando las cosas son como Dios quiere, cuando andamos no conforme a lo que nos parece recto a nuestros ojos, sino como Dios quiere, las cosas van bien. Y el pueblo vuelve a ser prosperado. Pero ¿sabéis qué pasa? Que cuando el pueblo es prosperado, otra vez se acomoda. ¡Ay! Y empieza otra vez a hacer lo que quieren. Empieza cada uno a hacer lo que le parece recto a sus ojos. Y se vuelven a debilitar. Y otra vez viene el enemigo, otra vez los invaden, otra vez vuelven a quedar subyugados, a perder sus propiedades, a pasar hambre. ¿Recuerdáis la historia de Ruth, la moabita? ¿Y por qué se fueron? ¿Por qué emigraron? Porque había hambre, había necesidad, hermanos. Lo pasaron realmente muy mal. Y otra vez, cuando lo están pasando mal, vuelven a Dios. Y se arrepienten, entonces se arrepienten. Y Dios vuelve a levantar otro líder. Y el líder los vuelve a sacar de la esclavitud, los lleva a libertad, el pueblo vuelve a ser prosperado. A ver, adivinad qué es lo que pasa después, cuando el pueblo es prosperado. Y así, hermanos, una y otra vez. Gedeón, Débora, Barak,
Jefté son algunos de esos líderes que el Señor levantó en ese periodo, el periodo de los jueces, ¿no? Llama la atención, ¿verdad? ¿Sabéis? El individualismo es de lo más pernicioso. Y no nos damos cuenta, hermanos, pero lamentablemente el individualismo existe en nuestras iglesias. Mucho. Bueno, no debería existir nada, porque es pernicioso. Pero si existe ese individualismo, si existe ese sentimiento de que yo hago lo que me parece recto a mis ojos, el problema es que la iglesia se presenta como el pueblo de Israel, débil, donde cada cual va a lo suyo, falto de unidad, falto de criterio. ¿Por qué, hermanos, ocurre esto? Mirad, yo sé que todos los que estamos aquí, si no es así me lo decís, todos los que estamos aquí entendemos perfectamente que un equipo de fútbol, cada uno va ahí siguiendo una directriz, la directriz del entrenador, que nadie hace lo que le parece bien. ¿Os imagináis en un encuentro de fútbol que cada jugador hiciera lo que quisiera? No, todos van conducidos de acuerdo a una estrategia. La estrategia que el responsable, el entrenador, dice, tú tienes que hacerlo así, así. Y cada uno está luchando, debe de luchar, formando ese equipo, formando esa unidad, formando en ese momento ese símil, ese cuerpo que está luchando en el campo, pues debe de hacerlo con el mayor esfuerzo, pero siempre obedeciendo y siguiendo un mismo criterio. Porque si cada uno va por su lado, seguro que pierde. ¿A que lo entendemos? Hasta entendemos, hermanos, que más allá de ese partido de fútbol hay una disciplina férrea, que los jugadores no hacen lo que quieren. Muchos tienen a su familia lejos, pero tienen, claro, decimos con lo que cobran ya pueden, ¿no? Bueno, pues sí, pero lo pasan mal, hermanos. Tienen que sujetarse a una disciplina y una disciplina férrea en la que muchas veces hasta su vida íntima la condiciona el propio entrenador. Y eso lo entendemos. Y estoy seguro que nadie duda que si un equipo de fútbol, que sabéis que son 11 jugadores, ¿no? Si no recuerdo mal, si son 10, jugarán en inferioridad de condiciones. Nadie se quedará en su casa, porque, repito, tienen que ser 11, y entonces si son 10, pues lo tienen muy difícil para ganar. ¿Lo entendemos? ¿Verdad que también entendemos que una orquesta, el tempo lo está marcando el director? Por cierto, el conductor, en inglés, conductor. El conductor es quien está marcando el tempo. Y yo no sé si a todos los músicos les parecerá bien el tempo que está marcando el director de la orquesta. ¿Sabéis? Yo pienso que ni se lo plantean. No creo que ninguno de los músicos son músicos, ¿sabéis? En una orquesta importante, todos los que están allí son buenos músicos. Si no, no estarían. Y probablemente tendrán su criterio, cada uno, pienso yo, en cómo se tiene que un momento de la obra determinado dirigir. Si más rápido, más lento. Si escucháis la misma obra por distintos directores, veréis que son distintas. Las subidas, bajadas, los tempos varían. Cada uno le da su expresión. Y probablemente, repito, en una orquesta que hay tantos músicos, puede ser que algunos no estén de acuerdo con eso, pero a nadie se le ocurriría decir, pues yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Por qué? Porque sabe que lo importante es todos a una, en armonía. Si no es disonante, es mucho mejor hacerlo. Yo a veces digo mal, no tiene por qué estar mal, pero todos juntos a una, al menos sonará bien que no que alguien dé la nota. ¿Verdad que todo eso lo entendemos? Ahí no hay el que cada uno hace lo recto delante de sus ojos. Y también lo entendemos, hermanos, en nuestros trabajos. ¿Quién hace lo que le parece en su trabajo? Cuando vamos a trabajar, ¿hacemos lo que queremos? Y nos lo planteamos. Bueno, ¿por qué en la iglesia, hermanos, solamente colaboramos si nos parece bien? ¿Solamente apoyamos si estamos de acuerdo? ¿Por qué cuando se nos instruye ponemos objeciones a la instrucción que recibimos? Os lo pregunto. Si somos un cuerpo, si todos formamos parte de ese cuerpo, y el Señor está poniendo unos líderes como Moisés, como, en fin, los que hemos nombrado en el periodo de jueces, para que precisamente haya una coordinación, para que todos vayamos todos a una, es una pregunta que yo os lanzo. ¿Por qué, si eso lo entendemos perfectamente, somos rebeldes cuando hablamos de la iglesia? Decimos que el Señor es lo más importante. Decimos que la obra del Señor es lo más importante. Vale. Pero por encima de nuestros dichos, nuestras obras, ¿qué declaran? Yo, por ejemplo, hoy está lloviendo, ¿no? Yo he hecho en falta, hermanos. No sé si es esta la causa, no lo estoy juzgando. Tal vez pueda serlo, tal vez no. Pero sí sé
y vosotros también sabéis, que en muchas ocasiones ponemos justificaciones para dejar de venir a la iglesia que no las pondríamos ni siquiera en nuestro trabajo. Yo no puedo decir al trabajo, hoy como llovía mucho, me he quedado en casa. No. Lo pongo como ejemplo porque hoy es el día es gris, pero repito, tal vez no sea eso. Pero muchas veces, hermanos, ponemos justificaciones para dejar de hacer lo que debemos, para abandonar ese cuerpo, que no las ponemos ni siquiera para nuestro trabajo. Ahora, eso sí, el Señor es lo más importante. Luego vemos a nuestros hijos. Y las profesoras de escuela dominical dicen, ¿cómo podemos conseguir que los niños ya saben lo que tienen que hacer? Llevan años escuchando las mismas cosas y cuando les preguntas, saben. El problema es que en la práctica, en su vida, no hay coherencia con lo que ellos saben, porque no lo están poniendo en práctica. Y yo digo, ¿y los mayores tampoco? Y los mayores tampoco, hermanos, en muchas ocasiones. Mirad, estamos, hermanos, en guerra. Es algo más que un trabajo. Cuando el Señor nos une a la iglesia, es algo más. Es importante luchar contra esta persona que el diablo se la quiere llevar. No la podemos dejar, a Katy me estoy refiriendo. No la podemos dejar. No vemos que detrás de todo eso está el diablo. No nos enseñó la palabra del Señor y estudiamos hace unos meses que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Que detrás de todo eso están las huestes satánicas, hermanos. No lo estudiamos. Estamos en guerra. Y en guerra, ¿quién diría? Mi sargento, mañana no voy a venir a la batalla. ¿Por qué? Es que tengo cosas que hacer. O mi sargento, esta táctica de batalla no me gusta, yo me voy a ir a luchar por aquel frente de allí. Nadie diría eso. Es que, ¿verdad que? Sí, es para reírse, claro que sí. Pues hermanos, estamos en guerra, ¿o no lo sabéis? Y una guerra, hermanos, de la iglesia contra Satanás para ganar almas. Y eso tiene que ser prioritario en nuestras vidas. Debe de serlo, hermanos. No solamente debemos de confesar que eso es así, debemos de manifestarlo con nuestra actitud. Es prioritario, hermanos, testificar a esas almas. Porque, ¿sabéis? En esta guerra, quien no descansa ni un minuto es el diablo. Nosotros nos lo tomamos con calma. A veces nos cuesta trabajo poner en marcha una labor. Y tardamos no sé cuánto tiempo, porque siempre hay problemas que atrasan. Pero el diablo no duerme ni descansa ni un solo minuto. Él tiene un empecinamiento en su guerra, en su lucha contra la iglesia, que muchas veces nos toma la delantera. Y lo vemos. Queremos hacer algo y ya, antes de empezar, ya están los problemas. Ya están las dificultades. Lo hemos vivido, lo sabemos perfectamente. Lo estudiamos. Dice el apóstol Pablo que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, Cristo, la cabeza de ese cuerpo. De quien todo el cuerpo, bien concertado, mirad bien, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Atención. Según la actividad propia de cada miembro tiene una actividad propia, cada miembro, si formas parte del cuerpo, no sé si eres mano, si eres pie, si eres ojo, pero cada miembro tiene una actividad propia, y dice que cuando todo el cuerpo es bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente ejerciendo cada uno la actividad propia, entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, hermanos, esa es la misión de la iglesia, la que estábamos diciendo, la edificación. Tú tienes una parte, porque eso tampoco pensemos que hay uno que trabaja y otros que escuchan. A ver, en un cuerpo, todos tienen una misión. Los que gobiernan no son los que tienen que hacer todo el trabajo, harán el trabajo que le corresponda. Pero si formamos parte de ese cuerpo, si formas parte de ese cuerpo, entonces tendrías que estar preocupado por conocer cuál es tu actividad. ¿Qué miembro eres? ¿Soy ojo? ¿Soy pie? ¿Soy dedo? No sé, hermanos, si hay muchas cosas que hacer. Comprar papel higiénico es necesario. Lavar manteles y trapos de la cocina que cada domingo ensuciamos porque comemos. Hacer la compra. Testificar. Entonces, es que a veces pensamos, yo no sirvo para predicar. Bueno, ¿y quién te está pidiendo que prediques? Me refiero en el púlpito, ¿no? Testificar es otra cuestión.
Por cierto, y testificar, esa obligación es de todos. Pues hermano, deberías de preocuparte por conocer, porque no es verdad, hermanos, que cuando el Señor nos pone en la iglesia no tengamos obligaciones. Tenemos obligaciones. No nos gustan. Es que las obligaciones a quién les gusta. Bastantes que tenemos ya, ¿verdad? Pero tenemos una obligación. ¿Sabéis cuál es nuestra obligación? Nadie puede eludirla. Nuestra obligación, hermanos, es ejercer la actividad según la clase de miembro que Dios nos ha hecho en la iglesia. Recordar, hermanos, los dones espirituales no son dados a todos. O no formas parte del cuerpo. O sea, a ver, es que hay un cuerpo, ¿veis? ¿Qué me sobra de mi cuerpo? ¿Qué te sobra del tuyo? ¿Te sobra algo? A ver, ¿qué parte de tu cuerpo te sobra? Que la cortamos ahora mismo. ¿Hay alguna cosa que te sobre? La cortamos, hermano. Si te sobra, la cortamos. Entonces, si tú formas parte del cuerpo, no sobras. Y si sobras, tal vez sea que no perteneces al cuerpo. ¿Lo entiendes? Bueno, el periodo de los jueces puso de manifiesto la importancia del liderazgo. Hasta tal punto, hermanos, que hemos visto como a falta de ese liderazgo, cuando no habían esos líderes, el pueblo de Israel en ese periodo cayó en uno de los momentos más sombríos de su historia. Y cuando esos líderes puestos por Dios estaban ejerciendo el liderazgo, al mismo tiempo el pueblo fue prosperado. Esta es una realidad, ¿no? Bueno, pues llega un momento que es Samuel. Está ejerciendo Samuel como juez sobre Israel. Y entonces acuden a él. Y le dicen, mira Samuel, tú ya eres viejo. No te queremos. Samuel, puesto por Dios, qué duro tiene que ser, ¿no? Una vida entregada al Señor, llamado por Dios a ese ministerio, ejerciéndolo bien. Y ahora le dicen, mira Samuel, ya no te queremos, eres viejo. No te vamos a hacer ninguna despedida, ni fiesta, ni nada. Oye, vete, ¿eh? Lo que queremos nosotros, ¿sabes qué es? Es un rey. ¿Tú no has visto que las demás naciones tienen rey? Tienen rey en las demás naciones. Nosotros queremos un rey. Como las demás naciones queremos ser como los demás. Queremos un rey que nos gobierne, que nos mande. Así que venos y tráenos un rey. Nos ponemos la piel de Samuel, como se quedaría. Llora al Señor. Y el Señor le dice, Samuel, no te entristezcas. Mira, no te han desechado a ti. Me han desechado a mí. Adviérteles que si ponen reyes, los reyes les van a subyugar, les van a someter, los van a presionar con grandes impuestos. Adviérteles de todo eso. Y Samuel les advierte. Pero el pueblo dice, queremos rey, como los demás. ¿Qué ocurrió, hermanos? ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿queréis reyes? Venga, ahora vais a tener reyes. Y en un principio, esos reyes fueron puestos por Dios. Y eso es muy importante que lo notemos. Porque cuando con todo y eso, el Señor sabía lo que iba a ocurrir luego, ¿no? Porque los reyes quieren mantener sus propias dinastías, poner a sus propios hijos, porque el pueblo en un momento determinado quiere a este o al otro como rey, y eso era el problema. Y es lo que ocurrió. Mientras Dios puso rey, el pueblo se mantuvo fuerte, unido y fue prosperado. Los filisteos, ese gran enemigo que tenía el pueblo de Israel, fueron aniquilados en el reinado de David, ¿no? Recordáis el gigante filisteo, ¿no? Es decir, cuando Saúl, David y Salomón reinaron, Dios lo controló todo. Cuando Dios puso, Dios controló. Mirad, a Saúl lo desechó en un momento dado, por causa de su pecado. Cuando Dios pone, quita. Eso es muy importante, ¿eh? Porque luego hablaremos del liderazgo en la iglesia. Y vamos a ver que la táctica de Dios es la misma. Cuando Dios pone, Dios quita. Dios puso a Saúl, le quitó. Ahora pone a David, y David quiere edificarle casa. No, tú no lo vas a hacer, David. Yo te he puesto, tú lo vas a obedecer. ¿Quién me va a edificar casa? Tu hijo, Salomón. Ahora muere Salomón. ¿Qué ocurre cuando muere Salomón? Unos se sublevan, y unos quieren a Jeroboam, otros a Roboam. El reino se divide, empiezan los conflictos. ¿Sabéis lo que dijo el profeta Oseas? Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí.
Constituyeron príncipes, mas yo no los supe, no los reconocí. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Eso es lo que ocurrió. Al principio Dios puso esos reyes, luego los puso el pueblo. Y así les fue. Al final, ¿qué pasó? División entre el reino del norte, el reino del sur, todos deportados, el templo destruido, unos antes, otros después. Así acabaron. ¿Por qué? Por desobediencia. Porque Dios tiene un propósito. Y cuando las cosas las hacemos no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, las cosas van bien. Ahora yo pregunto, estamos hablando del gobierno de la Iglesia, y evidentemente la historia bíblica nos tiene que enseñar mucho, tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo debe ser este gobierno. Pero yo os pregunto, ¿cómo creéis que debe de ser el gobierno en la Iglesia? Hoy conocemos dos formas básicas de gobierno. Hay variaciones, pero básicamente podríamos decir que hoy hay dictaduras, ¿no? Y democracias. ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia? En ambos, los que gobiernan tienen el poder de legislar. Legislar quiere decir hacer leyes, establecer las normas. Un dictador con poder absoluto, él decide lo que es bueno, lo que es malo, él legisla leyes y gobierna de acuerdo a la propia legislación que se establece. Eso es un riesgo, dejar el poder en manos de un hombre. Todos sabemos que no nos gusta. ¿O a alguien le gustaría aquí? ¿Alguien apoyaría una dictadura? No, no nos gustan las dictaduras, ¿no? Pero ¿cuál entonces pensamos que sería la forma de gobierno más razonable, más lógica, la mejor? Y sin duda diríamos la democracia, ¿no? La democracia es buena. ¿Por qué? Porque los gobernantes son elegidos democráticamente por el pueblo, ¿verdad? Y podríamos pensar que la democracia es buena. Dejadme que os diga una cosa, no es verdad. La democracia no es buena. Lo repito, no me he equivocado. La democracia no es buena. Sencillamente es menos mala que la dictadura. Y eso hay un matiz importante. No digo que nos volvamos a favor de la dictadura, pero la democracia es menos mala que la dictadura, pero no es buena ni es la forma de gobierno que Dios quiere. Y creo que esta semana tenemos la demostración de que eso es así. Esta semana la polémica más grande ha sido la edición, la publicación de ese libro de Pilar Urbano, donde hay unas contestaciones a unas preguntas de la reina. Ha habido una gran polémica. El tema de más polémica ha sido precisamente, para no decir yo las cosas, voy a leer exactamente lo que está escrito en el libro. La reina, refiriéndose a los matrimonios homosexuales, que es lo que más ampollas ha levantado, ha dicho, o Pilar Urbano dice que ha dicho, pero bueno, en cualquier caso, vamos a decirlo así, es lo que en el libro está publicado y es lo que realmente está causando pues toda esta polémica. Repito, entonces, lo que aparece en el libro escrito es, si esas personas quieren vivir juntas, vestirse de novio y casarse, pueden estar en su derecho o no, según las leyes de su país, pero que a eso no lo llamen matrimonio porque no lo es. Hay muchos nombres posibles, contrato social, contrato de unión. Hermanos, a mí me parece respetuosa expresar esta opinión. Yo no veo ninguna ofensa. Lo que la reina está diciendo es, ni más ni menos, que en un país puede estar permitido y en otro país puede no estar permitido. Pero en cualquier caso, las leyes no pueden hacer bueno lo que es malo porque se legalice. En un país las drogas pueden estar prohibidas, en otro pueden estar permitidas, pero las drogas son malos y las leyes no pueden hacer bueno lo que es malo. Lamentablemente, la democracia lo que hace es marcar la pauta de la mayoría y cambiar y legislar unas leyes que nos afectan a todos, incluso a la minoría que no está de acuerdo. Alguien ha dicho que la democracia es la dictadura de la mayoría. ¿Sabéis lo que, a raíz de estas declaraciones, lo que ha dicho Gaspar Llamazares, el excoordinador de Izquierda Unida? Mirad, quien decide si es matrimonio o no es matrimonio no es la reina, sino que es el Parlamento. Y el Parlamento ha decidido que la unión entre homosexuales es tan matrimonio como la unión entre heterosexuales. Es decir,
Si decimos por ley, si legislamos que esto es bueno, convertimos lo malo en bueno porque esté legal. Eso es la democracia. Y sabemos, con el aborto no ha originado tanto escándalo, pero con el aborto pasa lo mismo, hermanos. Hay quien dice, no, hasta las 10 semanas se puede abortar. Y hay quien dice, pues no, hombre, hasta las 20 semanas. ¿Quién decide ahí cuándo se está asesinando, cuándo se está matando a ese bebé, que por cierto no tiene derechos? Porque aún la madre sale y dice, yo soy dueña de mi cuerpo. Y como soy dueño de mi cuerpo, decido qué hago con lo que llevo dentro. ¿Sabéis que eso es lo que dicen estas personas abortistas? Y pregunto, ¿y nosotros podemos, como creyentes, estar conformes con esta forma de gobierno? Que ahora se pretende ampliar más la situación del aborto. ¿Lo haremos bueno porque se legisle a favor? Las leyes, hermanos, no pueden, en ningún caso, hacer bueno lo malo. Lo que es malo aquí y allí. Es que eso es una contradicción. La misma cosa allí está prohibida, aquí está permitida. ¿Qué pasa? Hacemos lo que queremos. Entonces, hermanos, la conclusión es que la democracia, el pueblo elige a aquellos que tienen que gobernarles, la mayoría del pueblo, y les da también capacidad para legislar. Y a la que legislan de acuerdo con la mayoría, para continuar teniendo sus votos. Luego, hermanos, la democracia no es el sistema que Dios quiere para su Iglesia. Definitivamente no es lo que quiere. Y ahora la pregunta del millón: ¿cuál es la forma del gobierno que Dios quiere para su Iglesia? La teocracia. ¿Qué es la teocracia? Pues Dios ya ha legislado. Su palabra contiene las normas, contiene las leyes que deben de regir el gobierno, que deberían de regir a este mundo también, pero como no se tiene en cuenta, al menos para la Iglesia, para los que se dicen cristianos, aquí está, hermanos, todo legislado. No hay ningún gobierno, ni dictadura ni democracia, que tenga capacidad para legislar. Solo Dios, que es la cabeza del cuerpo, es quien legisla y ha legislado. Y ahora ese Dios pone, lo decíamos también la semana pasada, pone líderes para que hagan cumplir esa legislación, que gobiernen de acuerdo con la legislación. No tienen capacidad esos líderes para variar la legislación. Están ahí para enseñarla, para regirse por esas normas y para hacerla cumplir. Ese es el sistema de gobierno que Dios quiere y que debe de ser en la Iglesia. Cristo, la cabeza de la Iglesia. Nadie va a cambiar lo que Cristo ha dicho. Cristo es la cabeza. Pero también es verdad, hermanos, que de aquí a aquí hay un sistema nervioso que transmite esas órdenes sin los cuales no llega. Los gobernantes son ese sistema nervioso que el Señor pone para que no quede su cuerpo paralítico, para que no quede descoordinado. Y es importante y vital. Aquí vamos a dejar el estudio. La semana que viene vamos ahora ya a entrar de lleno cómo se llaman los gobernantes que Dios ha elegido ya no para el pueblo de Israel, sino para su Iglesia.